Vamos a revisar información internacional. Se lo contábamos incluso al principio de las noticias. 14 personas han fallecido tras nuevas explosiones de dispositivos en Líbano. Esta vez se habrían detonado los walkie-talkies, los que habrían dejado más de 400 heridos. Se suma a la explosión de ayer de los Viper, estos rastreadores de personas que dejaron 12 muertos. Para analizar este tema estamos con Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Miguel, buenas tardes, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Pamela, gracias por la invitación. Bien, tenemos esta situación, ocurrió ayer, ocurrió hoy y por supuesto hay muchos expertos que hablan del peligro que esto pueda llevar a una escalada aún más de violencia. Pero hablando del hecho mismo, no se tenía conocimiento hasta ahora al menos de una situación como esta. Bueno, la verdad es que el Mossad, el Servicio Secreto de Israel, había utilizado teléfonos celulares con explosivos y instalación de explosivos en teléfono en el pasado. Lo hizo bastante en los años 70 y 80, en ese tiempo contra la guerrilla palestina, de manera que no era nuevo esto en el sentido de utilizar explosivos, pero sí la masividad y en cierto modo, si se quiere, la habilidad de poder interferir en la cadena de suministro de todo el sistema de los Viper, entre que se produjeron en Taiwán, se armaron en Hungría y luego fueron entregados a Hezbollah. En algún momento se intervino en la cadena de suministro y ahí el Mossad, aparentemente, porque Israel no ha dicho nada, pero lo más probable es que sea el Mossad, y pudo poner una pequeña cantidad de explosivos en cada uno de estos Viper y luego, mediante un ciberataque, calentó las baterías de manera que produjo la explosión. Pero hoy día lo que pasó fue no solamente ya con los Viper, sino que también fue con walkie-talkies o handy-talkies y también aparentemente con otros elementos electrónicos, incluso en casas de simpatizantes o miembros de Hezbollah, en automóviles, porque se produjeron explosiones en automóviles. Entonces es un poco más amplio esto ya, no es solamente la instalación de explosivos en los Viper, sino que también en otros elementos electrónicos, insisto, en automóviles, en casa, en laptop, en celulares de todas maneras, de manera que fue bastante más amplio. Entonces hay el abanico, la envergadura de la operación fue bastante más amplia de lo que parecía ayer, siendo realmente un golpe de mano sumamente hábil, al margen de cualquier otra consideración, fue un golpe de mano sumamente hábil. ¿Cómo es posible intervenir en la cadena de suministro de este tipo de dispositivos? Usted habla de los Viper, también dice de computadores, laptops, están los walkie-talkie. Y le hago esta consulta porque al menos acá lo que se ha dicho de parte de la empresa taiwanesa asegura que ellos no tienen responsabilidad acá. También está en este caso de Hungría, también dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad. ¿Cómo se interviene esta cadena? Es evidente que en alguna parte, antes del armado o después del armado, porque las piezas fueron producidas en Taiwán, los dispositivos fueron armados en Hungría, pero en algún momento en esa cadena se pudieron intervenir. Manos desconocidas, agentes probablemente del Mossad, y utilizo las palabras con precisión, pues Israel no ha dicho nada de esto, pero es lo más probable que sean agentes del Mossad, intervino en la cadena. De distintas formas, para eso hay operaciones de espionaje, operaciones de capa y espada, en que pudieron intervenir cada uno de ellos, que eran aproximadamente 3.000, y pudieron intervenir y poner esta pequeña cantidad de explosivos, un explosivo muy sofisticado, de gran potencia y muy difícil de detectar, además por los métodos convencionales, de manera que fue una operación hecha en alguna parte de la cadena. Ya con el tiempo se va a poder saber más información sobre cuándo se hizo esto, pero es probable que esto haya ocurrido antes de que se terminara el proceso armado de los Viper, cosa que ocurrió en Hungría, porque insisto, las piezas se construyeron en Taiwán, pero el armado final de cada uno de los aparatos se hizo en Hungría y de ahí fueron entregados, partieron al Líbano, donde fueron entregados los miembros de Hezbollah. Miguel, ¿cómo se puede leer un ataque de este tipo? Usted dice que todo indica que podría ser finalmente Israel, por supuesto que no se ha dicho nada por ahora, pero de ser así, ¿cómo se lee este tipo entonces de ofensiva? Lo que pasa es que hay una guerra prácticamente abierta entre Hezbollah, que ocupa el sur del Líbano y es parte
del panorama político libanés. Hay una guerra abierta con Israel. Hezbollah ha lanzado centenares de cohetes sobre el norte de Israel, obligó a la evacuación de más de 60.000 civiles israelíes que viven en las ciudades y pueblos del norte de Israel, ha provocado grandes incendios forestales, porque la mayoría de los cohetes han sido interceptados y los que no han caído en zonas despobladas, pero provocaron grandes incendios forestales en el norte de Israel. Y Israel ha tomado represalias, ha realizado masivos bombardeos en el sur del Líbano con su aviación. Esto también ha provocado un desplazamiento de población libanesa hacia el norte del país, hacia el norte de la zona de conflicto. De manera que esto es parte de un proceso de conflicto. Una guerra no declarada, hoy día no se declaran las guerras por lo demás, pero es una guerra prácticamente abierta entre Hezbollah y el Estado de Israel. De manera que esto es parte de una ofensiva que hoy día con nuevos métodos de guerra ya ha demostrado que el dominio cibernético, el ciberespacio, ya está totalmente incorporado en la estrategia militar. Y esta es una demostración más en ese sentido. Secretario General de la ONU manifestaba la preocupación por una grave escalada de violencia y que esto podría finalmente convertirse en una situación de mayor gravedad. Eso es real. La situación en el Medio Oriente en general ha estado incrementándose después de primero el ataque contra Israel por parte de Hamas en octubre del año pasado, luego el ataque de Israel sobre la Franja de Gaza, que ya lleva prácticamente un año y con gran pérdida de vida, e inmediatamente que comienza el ataque de Israel sobre Hamas, Hezbollah comienza el ataque en el norte del Líbano. Y hay mucha evidencia de que Israel estaba planificando o sigue planificando una operación en gran escala contra Hezbollah en el Líbano, una invasión de gran escala. Y esto bien podría haber sido o bien podría ser el inicio de esa ofensiva, en el sentido de que, desde luego, privó a Hezbollah de una gran cantidad de sus combatientes, de su gran cantidad de sus miembros, que si bien hubo pocos fallecidos, pero muchos quedaron heridos, hubo más de 2.000, casi de 3.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, y hoy día también, hoy día hubo 9 muertos más con estas otras explosiones y más de 300 heridos también, de manera que esto realmente puede ser el inicio de una gran ofensiva. Ahora, si esto se produce, esto podría generar un conflicto generalizado en el Medio Oriente. Además que está pendiente una represalia de Irán por la muerte del líder de Hamas que ocurrió en Teherán, en una operación también de inteligencia, nuevamente atribuida a Israel. Está pendiente esta represalia de Irán. Irán ya hizo una represalia a propósito de otra acción israelí. Hizo una represalia que fracasó estrepitosamente porque la mayoría de los misiles y los misiles de crucero, los misiles balísticos fueron interceptados fuera del territorio de Israel. De manera que la situación ha estado sumamente tensa y esto puede generar una más amplia, un conflicto generalizado. Además que hay intereses de las grandes potencias. Estados Unidos apoya a Israel, hay buques norteamericanos en el Mar Rojo que interceptan o ayudan a interceptar los misiles que salen de Yemen por parte de los hutíes, otro proxy de Irán, ubicado al sur del Mar Rojo, de manera que hay intereses de las grandes potencias. Hay presencia inglesa, hay presencia francesa, pero también hay intereses rusos. La zona del Medio Oriente ha sido históricamente una zona de interés estratégico de Rusia. En el siglo XIX de Rusia, durante el siglo XX de la Unión Soviética, y hoy día sigue siendo una zona de interés geoestratégico y geopolítico por parte de Rusia. Ha sido algo tradicional de la nación rusa. Entonces, hay un interés permanente también de Rusia en la región. Rusia ha apoyado al gobierno actual de Siria. Rusia tiene una base naval en el Mediterráneo, de modo que hay también presencia de las grandes potencias. El Medio Oriente y esta parte especialmente no es un conflicto localizado, sino que es un conflicto en el cual se enfrentan intereses estratégicos y políticos de gran magnitud de las grandes potencias. Entonces, eso es lo que genera una posibilidad de riesgo de ampliación del conflicto y por eso la preocupación del secretario general de las Naciones Unidas y en general de la comunidad internacional. Sí, de hecho, por lo mismo ya se ha anunciado que el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir este viernes para poder analizar
lo que ha ocurrido con estos ataques de explosiones finalmente de estos dispositivos electrónicos. Quería consultarle en el marco de todo lo que está ocurriendo si hoy Hezbollah, quizás la organización no militar estatal más poderosa que existe en el mundo, o tenemos que finalmente hablar también de las otras organizaciones, uno de ellos por supuesto el grupo Hamas. La verdad que organizaciones terroristas privadas, primero que nada hablo de terroristas porque han sido, tanto Hezbollah como Hamas han sido designados organizaciones terroristas. Por supuesto hay un debate al respecto de qué es lo que es una organización terrorista, pero ha sido designado así por Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Desde luego, probablemente Hezbollah hoy día es la más grande, la más poderosa y la que tiene el armamento más sofisticado. Y hace cierto tiempo ya que tiene esto, porque actúa como proxy de Irán en el Líbano, tiene ocupado el sur del Líbano, es parte del paisaje político del Líbano también, de manera que probablemente es la más poderosa. Pero si se quiere hablar de eso, tampoco hay que olvidar los ejércitos privados o los ejércitos de mercenarios, como el caso de Wagner o lo que queda de Wagner por parte de Rusia, que está operando en África. Hay distintas organizaciones, pero en términos de organizaciones que tienen una finalidad política, como el caso de Hamas y Hezbollah, probablemente es la más poderosa y aquella que dispone del armamento más sofisticado. Usted ha sido bastante cauto en decir que, claro, Israel todavía no ha dicho nada, pero todo apunta a que habría sido una operación por parte de ese país. Hezbollah ya ha dicho que va a tomar, por supuesto, acciones a propósito de lo ocurrido en su país. ¿De qué nivel podrían ser estas acciones considerando el número de personas heridas, el número de personas fallecidas y la forma en que se dio también esta operación? Yo creo que puede tener varias opciones. Desde luego puede ser un ataque cibernético, un ciberataque. Nuevamente nos movemos en el plano de la ciberguerra, del dominio del ciberespacio, pero podría ser un ataque físico con una nueva andanada de cohetes, como lo ha estado haciendo sobre el sur de Israel, o sea, hacia el sur, perdón, hacia el norte de Israel. Ataques más sofisticados, con sistemas, con misiles de mayor capacidad que pudieran evadir las defensas aéreas de Israel y provocar daños más extensos en el norte de Israel, incluso más hacia el sur. Israel es un país pequeño, no se necesitan misiles de un gran alcance para cubrir la totalidad de su territorio, de manera que eso podría ser. Es poco probable que sea una invasión formal, porque Hezbollah, siendo una organización sofisticada y poderosa, no tiene el número de efectivos que tiene Israel. Israel tiene una capacidad de movilización de un porcentaje muy alto de su población, y lo cual le da un número de efectivos militares muy alto. Y además no hay que olvidar que Hezbollah, si algo no tiene, es aviación. E Israel tiene la aviación sin duda la más poderosa del Medio Oriente hoy día, equipada con armamento muy sofisticado, de origen norteamericano en su mayoría, pero muchos de los elementos que tienen estos aviones y todo el armamento, con algunas pequeñas excepciones, pero casi todo el armamento lo produce Israel. De manera que tiene sí una fuerza aérea poderosa y tiene el dominio del aire. Y hoy día el dominio de la tercera dimensión, el dominio del aire en cualquier conflicto es absolutamente decisivo. Eso no cabe la menor duda. Quien tiene el dominio del aire asegura la victoria. Y esto ha sido así ya desde el término de la Segunda Guerra Mundial, probado una y otra vez. De manera que probablemente no puede ser una invasión, por así decirlo, tradicional de parte de Hezbollah hacia el sur, hacia Israel, pero sí puede ser más lanzamiento de cohetes, golpes de mano, operaciones de comando y, desde luego, posiblemente alguna forma de ciberataque, conflicto en la ciberguerra o en el ciberespacio. Profesor Navarro, esto no es nuevo, no surge luego del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, no es que de ahí comenzaran estos ataques esporádicos de un lado para otro, el Líbano, Israel, Israel, el Líbano. Esto viene mucho más atrás. Me gustaría si pudiera también profundizar en aquello de cuándo surge finalmente también esta rivalidad entre este grupo, Hezbollah, y también, por supuesto, Israel. Hezbollah se establece en los años 90 como un brazo armado de Irán en la zona. Irán es uno de los actores importantes en la región. No hay que olvidar que la política exterior de Irán es un objetivo de la política exterior de Irán, es la eliminación del Estado de Israel, de la posición que ocupa hoy día. Y, por supuesto, está lejos. Irán está lejos de Israel, no son países fronterizos. Hay otros estados entre medio. Y
pero Irán actúa en la zona a través de dos proxies, que uno es Hezbollah y luego Hamas. Primero fue Hezbollah, que continúa activo, y luego Hamas. Y esto ha sido un conflicto permanente y han demostrado creciente sofisticación, especialmente de parte de Hezbollah, porque recibe mucha ayuda de Irán. También Hamas, en poco menor medida, pero es un tema que viene ya desde la intervención abierta de Irán en los asuntos políticos de la región a través de su proxy en el Líbano. Hezbollah es parte del mapa político, del paisaje político del Líbano, ocupa el sur del Líbano y compromete la soberanía del Líbano. El Líbano es un país muy curioso en términos de su soberanía, un Estado soberano, pero está sometido a esta organización que está dentro de su paisaje político. Entonces, es muy curiosa la situación que tiene la soberanía del Líbano. Pero, insisto, y respondiendo derechamente a la pregunta, es un tema que viene desde que Hezbollah se asienta en el Líbano como un brazo armado de Irán para intervenir en los asuntos de la región, dado la distancia física de Irán. Entonces, desde ese momento ya han habido distintos conflictos a lo largo de los años 90, de los años 2000, han habido varias veces conflictos serios entre entre Hezbollah, digamos Irán a través de Hezbollah e Israel. Esto es algo que viene ya hace bastante tiempo y lo que ha caracterizado es la creciente sofisticación del armamento y la capacidad operacional de Hezbollah, que es muy superior a la de Hamas. Muy bien, Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias igualmente. Bien, y una serie de nuevas explosiones se han dado en el Israel, le estábamos comentando recién,